en nombre de Dios, de la patria, ojalá nos vaya bien como país también a propósito. Abrimos la sesión del día de hoy. ¿Alguna cuenta, don Jorge? Sí, señor presidente. Llegó un oficio de la señora ministra del Medio Ambiente en que da cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades propias de esa repartición en cumplimiento a lo establecido en glosas de la ley de presupuesto. Por otra parte, se ha recibido una petición del asesor legislativo del senador señor Latorre para que se invite a exponer durante estas audiencias que estamos llevando a cabo respecto del proyecto de integración al señor Sergio Pardo, que es de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Asimismo, el senador señor Navarro está enviando un listado de invitados para que también concurran a exponer. Entonces, después, señor presidente, tendríamos que coordinar en la agenda para la próxima sesión, recordando que también está la señora Doris González, que fue propuesta por el senador señor Latorre. Eso, señor presidente, bueno, consignar que todas estas opiniones que se van a vertir por los invitados, tanto en esta sesión como en la siguiente, quedarían, ¿no es cierto?, consignadas oportunamente en el segundo informe, en la parte previa a al análisis detallado de las indicaciones. Y eso sería, señor presidente. Ya les dije a los invitados que les agradeceríamos mucho que cada vez que hablen se identifiquen por efectos de la transmisión vía Zoom. Eso sería, señor presidente. Está sin micrófono, señor presidente. Ok, don Jorge, muchas gracias. Dos cosas. Este proyecto está aprobado, ¿no es cierto?, en general, ¿ya? Esto tiene que ir a la sala. Pasado ese trámite, vuelve a la comisión, ¿verdad?, para todo el trabajo de indicaciones, habidas y por haber, ¿verdad?, para las correcciones que haya que ejecutar en el proyecto, para conocimiento de las personas que están acá, objeto de ir viendo cómo vamos para ir cerrando los capítulos en esta dirección. Hoy día, don Jorge, tenemos la audiencia, como bien dice don Jorge, ojalá identificarse, tratar de ser, ajustarse a los tiempos que tenemos para la sesión. ¿Con quién partiríamos ahora, don Jorge? A quienes le damos a todos la más cordial bienvenida a propósito y agradecerles también por la disposición de estar en este tema, un tema que sin duda lo hemos planteado muchas veces, es bastante de interés de todos, así que Carmen Gloria, tú estás pidiendo la palabra. Sí, gracias, presidente. Solo preguntar o aclarar para Jorge la consulta y las exposiciones que hoy día vamos a escuchar están referidas al proyecto con las indicaciones que de una u otra manera ha planteado el... O sea, porque ya nosotros hicimos una primera discusión donde también estuvo la Cámara Chilena de la Construcción para hablar del proyecto anterior, pero entiendo que más allá de que no lo hemos pasado todo, ya nos vamos a referir al proyecto con los cambios. ¿Es así? A ver, la situación es la siguiente. El proyecto que aprobó la Cámara de Diputados llegó al Senado y se revisó por nuestra comisión en general. La comisión aprobó en general el texto, que es el mismo que venía de la Cámara de Diputados, y efectivamente se va a dar cuenta de ese informe una vez que termine esta ronda de audiencias, de manera que, como decía el presidente, vaya a la sala, se abre un plazo de indicaciones y se siga el proceso hacia adelante. Ahora, ¿qué pasa? Que en realidad es el mismo texto que en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, tuvieron a la vista, por ejemplo, la Cámara de la Construcción para opinar, pero lo que ha variado es la exposición del Ejecutivo, que dio a conocer una serie de nuevas orientaciones que le quería dar al proyecto. Ahora, el texto es exactamente el mismo que recibimos nosotros de la Cámara de Diputados, sobre el cual han opinado, pero lo interesante es eso, que las nuevas orientaciones que le ha ido dando el Ejecutivo dio lugar a que, por ejemplo, la propia Cámara Chilena de Construcción pidiera ser recibida para opinar en este momento respecto de la materia, y lo mismo las entidades que solicitó el senador señor Latorre. Claro, perdone, Jorge, presidente, por su intermedio, es que de alguna manera tiene sentido el que discutamos el proyecto
con cambios, porque si no volveríamos a foja cero. El año pasado tuvimos muchas audiencias en función del proyecto que salió en la Cámara de Diputados y que nosotros como comisión presidida por planteamos que de no haber cambio no íbamos a aprobarla. Entonces, si discutimos sobre los cambios profundos que está haciendo hoy día el ministerio, tiene sentido todo. Por eso es que vuelvo a aclarar que espero que podamos discutir sobre los cambios, porque de no ser así no tendría mucho sentido la discusión. Eso solamente, gracias. Efectivamente, señor presidente. Por esa razón nos acompaña permanentemente Gonzalo Gacitúa, que también él podrá ir orientando el tema de la manera en que se vaya presentando, porque las inquietudes de los invitados, evidentemente, la idea es, como también adelantó el señor presidente, que se transformen en insumos para poder generar las indicaciones que el Ejecutivo ya está trabajando. Entonces, aunque ellos opinaran sobre alguna materia específica, igual eso va a ser relevante en el sentido de recogerlo y orientarlo también Gonzalo Gacitúa, que es el que está viendo esto en lo principal. Gracias. Ya, correcto, Carmen Gloria. Y lo otro, para nuestros senadores amigos Jorge y Carmen Gloria, estamos pensando, y les vamos a remitir a los correos de ustedes, la posibilidad de realizar, aparte de estas reuniones, algunos conversatorios asociados a estos mismos temas, ¿ya? Para tratar de abrir conversaciones más acotadas con algunos segmentos de población que pudieran también eventualmente servir de insumo para este mismo objeto en el cual estamos empeñados. Les voy a mandar seguramente hoy día, esta idea general. Serían reuniones evidentemente virtuales con sectores del ámbito vinculado en términos más amplios, el tema del hacinamiento, el tema de los campamentos, el tema de la marginalidad habitacional. Mira, después de este desastre que nos ha pasado como país, que evidentemente hay que hacer algunos cambios sustantivos en muchos ámbitos. Yo creo que evidentemente que la vivienda tiene una dimensión humana, social, súper relevante, y creemos que ahí la idea nuestra es abrir este espacio de diálogos más directos. Se los vamos a remitir seguramente el día de hoy, después de esta reunión, para que lo evaluemos y le fijemos fechas, si les parece, en esta suerte de diálogos más acotados, ¿verdad?, con algunos grupos de intereses sociales en relación a estos temas de la vivienda en general. ¿Estamos? Jorge, si quieres hablar, tienes que activar tu micrófono. Jorge, me refiero al senador Soria. Me pillaste. Ahí sí. Ahí tienes audio. Ahí tienes audio. Lo que quería decirte que por ahí se desliza, digamos que el plano regulador ya no lo está dirigiendo el alcalde. Yo me he dado el trabajo que mi secretaría busque, y los planos reguladores los manejan los alcaldes en todas partes del mundo. Acá en Chile queremos pasarnos a llevar al alcalde. O sea, el alcalde tiene que volver a ser el alcalde que hay en el mundo. No inventemos en Chile el único país de la tierra en que uno es el alcalde y lo manejan los ministerios. Eso era todo. No, totalmente, Jorge. Tú y yo somos, y Carmen Gloria también, venimos del mundo municipal, así que sabemos lo que nos interesa también en ese contexto, y no vamos bajo ninguna circunstancia, te fijas, a permitir minimizar, ni mucho menos, al contrario, incluso más. Somos todos partidarios de que debe haber una nueva ley orgánica de las municipalidades para hacernos realmente parte, ¿no es cierto?, de lo que hoy día somos, y que no pasen efectivamente este tema. Secretario, ¿con quién partiríamos para objeto de recibir a nuestro invitado? Presidente, si le parece, podríamos partir con el Centro de Investigación de Vulnerabilidades e Informalidades Territoriales, toda vez que doña Andrea fue la primera en estar ahí. Ya, perfecto. ¿Si le parece? ¿Sí? ¿Le parece, señor presidente? No. Es que no está. Don David no está en la pantalla, parece que se desconectó el senador Sandoval, o sea,
involuntariamente algún problema puede tener. Ahí apareció. Don David, ahí está. Ahí está. ¿Le parece que empecemos con el Centro de Investigación de Vulnerabilidades e Informalidades Territoriales de la Universidad del Paraíso? Me El parece. director, señor Lautaro Ojeda, la investigadora, señora Andrea Pino. Bien, le damos la bienvenida a Juan Ignacio Guara. Bienvenido, Juan Ignacio. Ya, entonces, Señora Andrea. ya. ¿Puedo empezar entonces? Adelante, tiene los minutos. Ya, perfecto. Bueno, buenos días a todos los presentes. Me presento, soy Andrea Pino Vázquez, arquitecta y doctora en ordenamiento territorial y urbanismo. Actualmente soy investigadora asociada ad honorem del CINVIT, Centro de Investigación de Vulnerabilidad e Informalidad Territorial de la Universidad de Valparaíso, y hoy me acompaña el director del centro, el señor Lautaro Ojeda. A continuación nos vamos a referir a 5 observaciones al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social urbana del boletín 12.288/14, y la presentación se concentra en 2 partes. Primero son estas 5 observaciones generales al proyecto, y segundo son observaciones generales a la minuta número 2 que nos llegó mediante el senador Latorre. Me remito a leer las observaciones para hacer más rápidamente la exposición. Y en relación con el proyecto de ley sobre integración social y urbana, se considera que la propuesta en general es importante en términos de aumentar la capacidad de desarrollo de proyectos habitacionales que permitan la integración social urbana para familias vulnerables. Sin embargo, consideramos que se requiere mayor precisión y discusión sobre algunos puntos. Primero, sobre los beneficios de normas urbanísticas para proyectos de vivienda integradas. En relación con el artículo 83, es deseable que se establezca con claridad cuáles son los beneficios normativos posibles a aplicar, ya que frente a la diversidad de posibilidades de territorios y realidades que posee nuestro país, es necesario establecer en la ley que solo se podrán acceder a dichos beneficios normativos cuando el PRC local así lo señale, y a su vez sea este instrumento el que establezca a cuáles beneficios de normas urbanísticas podrá acceder a un nuevo proyecto en una zona X del territorio comunal. Subentendiéndose con esto que no podrán ser aplicadas en todo el territorio de la misma manera, sino que en cada proceso de desarrollo de un proyecto, sea de integración o de regeneración urbana o barrial, deben ser idealmente sometidas a procesos de participación intersectorial para su aprobación. El segundo punto es sobre el desarrollo de viviendas sociales para el arriendo. Inicialmente el proyecto de ley establecía un impulso a la oferta de viviendas para beneficiarios de subsidio de arriendo mediante la concesión temporal de uso y goce de terrenos públicos. Esto, tal como se señaló en la minuta 2.3 letra F, ya no se contempla, porque fue rechazado en la votación en sala del proyecto. El punto no es que exista un sistema de arriendo de viviendas sociales, sino más bien es la forma que se planteaba en el desarrollo de proyectos mediante la concesión temporal de terrenos públicos para el uso y goce para desarrolladores privados. Ese es el punto discutible, ya que por una parte el beneficio del privado se estima mayor al beneficio final para familias en condiciones de vulnerabilidad y por ende para el Estado, ya que solo se exigía inicialmente un 20% de total de viviendas fuera destinado a beneficiarios del programa de subsidio de arriendo, y por otra parte no se clarificaba el tema de la concesión en relación a sus tiempos máximos y mínimos. Sin embargo, creemos que en esa misma línea no debería descartarse o desestimarse el desarrollo de proyectos de viviendas sociales para el arriendo, siempre y cuando el desarrollador y administrador sea el Estado, sus instituciones y organizaciones sin fines de lucro. Esto bajo la lógica de empezar a comprender y a asimilar que la vivienda es un derecho y no un bien mercantil ni un lujo. A su vez, con proyectos de estas características se cumpliría uno de los lineamientos centrales del presente proyecto de ley sobre el rol activo del mismo en materia de gestión de suelo y desarrollo de proyectos habitacionales. De esta manera, el concepto de acceso a la vivienda digna no solo se traduce en el acceso a la propiedad, a la tenencia de la tierra, sino que es más amplio y dinámico al concebirse como un sistema de arriendo mediante el cual se accede a una vivienda digna administrada por el Estado, que busca entregar mejores condiciones de habitabilidad y de acceso a bienes y servicios en general, en vez de convertir a sus habitantes en propietarios. Esta forma de acceso a la vivienda digna puede tener un carácter transitorio o no,
en donde el habitante tiene la posibilidad de acceder a buenas instalaciones por un costo mínimo según sus circunstancias económicas, y además se generan procesos de movilidad residencial en la medida que mejoran las condiciones económicas de la familia y le permite acceder a otra vivienda con subsidio y en propiedad. El problema de la política actual de vivienda es que, tal como muchos especialistas lo han señalado, se basa en la provisión de unidades de vivienda, y esto no ha implicado necesariamente proyectos de integración social y urbana, ya que ha quedado demostrado que poco vale un subsidio recibido por una familia en las últimas décadas con proyectos localizados en la periferia urbana, con bajos estándares de calidad constructiva, sin calidad de vida urbana, pero sobre todo con soluciones que se han degradado y han perpetuado un sistema de provisión de viviendas que se empobrece con el tiempo, sea por el crecimiento de las familias y o la insuficiencia de las viviendas para soportar cambios en la densidad poblacional. Es por ello que no basta con devenir propietario, cuando los proyectos no implican inclusión social y urbana, ya que se deprecian rápidamente por las características de localización y materialidad de las viviendas. Además, numerosos estudios indican que la tenencia en propiedad no siempre es un indicador de desarrollo, pero sí lo es la calidad de vida urbana, a la cual se puede acceder mediante proyectos de integración social y urbana que permitan procesos de movilidad social y residencial para familias de escasos recursos y sectores medios. Punto 3. Se propone que los planes reguladores comunales deberían tener la facultad para definir zonas prioritarias para el desarrollo de viviendas sociales. Estas zonas debiesen estar localizadas en sectores de la comuna que propicien la integración social urbana, y para ello debería definir y establecer un mínimo de condiciones que deberían cumplir estas zonas en virtud de ciertos indicadores, como por ejemplo los definidos por el CIEDU. A su vez podría convertirse esto en una herramienta potente, para proyectos de regeneración urbanas en sectores céntricos de las comunas, con buena accesibilidad a bienes y servicios, pero que se encuentran degradadas por baja densidad poblacional, por existencia de bienes públicos en degradación o simplemente en áreas con un número importante de sitios seriazos. Esto iría en beneficio de la regulación del mercado del suelo y por ende en el desarrollo de proyectos de viviendas sociales bien localizadas y asequibles para el Estado. El artículo 2124 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones señala los 6 tipos de uso de suelo que deben definir los instrumentos de planificación. En este contexto, el tipo residencial debería tener un subtipo residencial social y allí definir el porcentaje mínimo que deberían alcanzar las comunas. Por ejemplo, en el caso francés se establece por ley un 30% del parque total de habitacional para vivienda social. Punto 4. El proyecto de ley no aborda el estándar de calidad de la vivienda social en Chile. En ningún punto se señala que para lograr una real integración social y urbana es necesario también elevar los estándares de la calidad de construcción de la vivienda social. Tema muy importante cuando se habla de integración social y urbana, ya que por mucho tiempo se ha dado por hecho de que la persona o familia que accede a una vivienda social pareciera que otorgarle un techo es más que suficiente, minimizando o relegando, por lo tanto, el derecho al buen diseño y a espacios de alta calidad constructiva. Por ende, un mal diseño y con bajos estándares de calidad constructiva, en este contexto se configura como un indicador de segregación social urbana. Una de las razones de lo anteriormente señalado se basa en el hecho que el Estado, desde 1975, progresivamente dejó de construir la vivienda social, delegando este proceso en su mayoría al sector privado, constructoras inmobiliarias EGIS. Esto ciertamente ha ido en favor del lucro de los privados y por ende en desmedro de la calidad constructiva de las viviendas. En Chile, por mucho tiempo, se ha construido la vivienda social con estándares mínimos de calidad y esto ha replicado, incrementado y perpetuado la inequidad territorial. Punto 5. Es necesario que el proyecto de ley incluye algunos mecanismos de participación intersectorial efectiva. Por ejemplo, en el tema de los beneficios de normas urbanísticas, cuando el TRC no lo estipule y esta facultad sea traspasada al MIMBU, es imperativo una o varias instancias de participación que propicien la concertación de ideas y demandas, en virtud del desarrollo de proyectos inclusivos y que no perjudiquen la armonía de barrios y entornos donde se emplazan. Lo anterior también debiese aplicarse en relación a lo señalado en la minuta número 3.3, facultades de los planes reguladores intercomunales para establecer exigencias en esta materia,
Quizás los PIB podrían definir posibles zonas de priorización para el desarrollo de viviendas sociales integradas, tal como lo señalamos anteriormente, pero no así los beneficios de normas urbanísticas. A continuación paso a leer las observaciones generales de la minuta 2 del actual proyecto de ley. En el punto primero, en el punto 1, 2, letra B, que señala que los nuevos planes reguladores comunales y sus modificaciones o actualización deben incluir disposiciones que incentiven la construcción de viviendas para beneficiarios de subsidios, promoviendo el acceso equitativo de la población a bienes públicos urbanos relevantes. Esto es significativo en la medida que sea obligatorio, ya que cualquier municipio podría estimar que en su comuna no se quieren viviendas sociales y por ende no estipularlo en sus instrumentos de planificación. Es necesario que los PRC incluyan disposiciones que incentiven la construcción de viviendas sociales, ya que actualmente esta decisión ha quedado en su mayor porcentaje en manos de desarrolladores privados y por ende ha dado lugar a la especulación inmobiliaria. Finalmente, en esta lógica, hoy día son los privados que terminan por decidir dónde y cuántas viviendas sociales puede haber por X comuna, según la disponibilidad de suelo y su mercado, lo que ha derivado por décadas en la desregularización del mercado suelo, incrementándose el costo del suelo urbano y por ende impidiendo que familias vulnerables y de estratos medios puedan acceder a una vivienda digna, ya que al ser desarrollados por empresas privadas con fines de lucro, se ha localizado a las personas de menores ingresos en sectores de las comunas donde el suelo es más barato. Con respecto a esto, se podría establecer por ley un porcentaje mínimo de viviendas sociales desarrolladas por los municipios en asociación con el MIMBU, con el objetivo de comenzar a generar un parque habitacional social por comuna, es decir, que el total del parque habitacional existente, un porcentaje sea destinado a la vivienda social, con el objetivo de responder al déficit habitacional en la misma comuna de origen y no derivar las soluciones a otras comunas donde solo el MIMBU tenga la posibilidad de generar nuevos condominios o comprar nuevos terrenos. En este ámbito encontramos el ejemplo europeo, donde gran parte de la oferta de vivienda social es provista mediante sistemas de arriendo, sean en algunos casos administradas por el Estado o organismos sin fines de lucro, y en otros casos mediante sistemas mixtos entre el Estado y privados. Con respecto al punto 1.3, letra A, el Ministerio puede condicionar los beneficios normativos al cumplimiento de exigencias relacionadas con la integración e inclusión social y con el acceso equitativo a bienes públicos urbanos relevantes, especialmente en los sectores en que el Estado ha realizado o realizará inversiones públicas en materia de movilidad, transporte público, áreas verdes o equipamientos de interés público. Cuando se señala que el MIMBU puede condicionar beneficios normativos, se considera, por lo tanto, que es de vital importancia incluir mecanismos de participación intersectorial efectiva. Punto I3C, se permite que los planes reguladores intercomunales aprobados por los gobiernos regionales también puedan establecer beneficios de normas urbanísticas para proyectos de vivienda integradas. Idem al comentario anterior, es necesario incluir mecanismos de participación intersectorial efectiva, ya que en el caso de planes reguladores que no han sido modificados en las últimas décadas, una disposición como la señalada podría generar mayores problemas que beneficios, ya que podría impactar de forma negativa sobre la comuna en cuestión. Punto 1.4b, las viviendas adquiridas exclusivamente mediante subsidio estatal y el ahorro mínimo exigido solo podrán ser transferidas a beneficiarios de un programa habitacional una vez transcurrido el plazo de prohibición. En este punto debería agregarse que la nueva familia beneficiaria, transcurrido el plazo de prohibición, tendrá que ser una familia perteneciente al primer quintil de vulnerabilidad, tal como la familia de origen. Punto 2.1d, e y f, en relación a la incorporación de un nuevo inciso en el artículo 27 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones sobre la planificación urbana, tal como señala en el punto E, lo que busca es que las comunas respondan dentro de sus territorios a la demanda por vivienda con subsidio, es justamente por lo aquí estipulado volver a considerar el desarrollo de proyectos de viviendas sociales integradas para el arriendo, donde el administrador sea el Estado y sea propuesta inicialmente como una modalidad de vivienda transitoria.
El punto 2.4b se consagra por ley el mecanismo de movilidad habitacional actualmente contemplado en normas reglamentarias y que permite enajenar la vivienda antes del vencimiento de plazo para celebrar actos y contratos sin devolver el subsidio, en la medida que se venda a alguien con subsidio y el producto de la venta se destine a la adquisición de otra vivienda. Aquí hay algo que genera un poco de suspicacia, porque podría eventualmente incentivar algún tipo de especulación con la vivienda social, en el sentido que los subsidios se podrían utilizar solo con el objetivo de a corto plazo acceder a la compra de una vivienda de mayor costo, sin necesariamente haber sido merecedor en una primera instancia de un subsidio. Me explico. Actualmente se sabe que hay un porcentaje de personas que obtienen subsidios de vivienda, lo hacen efectivo, pero no utilizan las viviendas y estas están deshabitadas por 5 años o las arriendan para luego, transcurrido el tiempo de prohibición, venderlas. Esto ocurre por varias razones. La primera, simplemente por falta de fiscalización, pero hay otras más importantes, como por ejemplo que el beneficio del subsidio, el beneficiario del subsidio ya habita en otra vivienda de algún familiar y no quiere usar la vivienda social por razones de localización o de tamaño de la misma, entre otros, lo que genera que exista un parque habitacional social que se subarrienda y o está estancado porque sus propios propietarios los tienen deshabitados, esperando a que transcurra el tiempo de provisión. En este caso, habría que informarse sobre las cifras que maneja el Nimbus sobre este tipo de situaciones. Punto 6.3.1g sobre la concesión temporal de terrenos públicos para uso y goce de privadas para el desarrollo de proyectos de integración social y urbana. Con relación a lo anterior, es necesario estar atento a la dictación del decreto supremo que se plantea en la minuta número 2, que va a estar a cargo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, porque al parecer ya existe una propuesta, tal como se señaló hace algunos días el presidente del CNDU, y que sería presentado durante el mes de junio, porque si bien se modificaría el porcentaje de vivienda para beneficiarios de subsidio, no se aclara que los desarrollos de proyectos podrían ser inmobiliarias con fines de lucro. Bueno, ahí leí lo más rápido que pude la presentación. Eso sería. Muchas gracias. Señor presidente, está sin micrófono. Volvemos para atrás, parece. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Sí. Voy a poner el audífono mejor, ¿no? ¿Ahí se escucha bien? Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Muy ilustrativa, muy acotada. Te agradecemos además esa capacidad de síntesis y la visión sobre diferentes temas que seguramente los conversaremos en el desarrollo de la reunión del día de hoy. Don Jorge, si les parece, escuchemos las presentaciones, ¿verdad? Acopiamos las anotaciones, hicimos varias. ¿Vendría ahora don Jorge? Señor presidente, la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. Perdón, ¿me repite? La Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. ¿Ya? Está el presidente, señor José Osorio, y las directoras, señoras Daniela Barrios y Sonia Neira. Ok, ¿quién vaya a iniciar? Ustedes tienen la palabra en este minuto. ¿Quién es el que empieza con don José? Sí, empiezo yo. Bien, don José, Comienzo yo. Tiene la palabra. Sí, bueno, estamos aquí con Sonia Neira y Daniela Barrios, que somos integrantes de la Directiva Nacional de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, y vamos a leer un texto que dura menos de 15 minutos y después algunas consideraciones breves para completar nuestro tiempo. Senadores, Comisión de Vivienda del Senado, 2 de junio, presente. Mediante la presente intervención reiteramos nuestra posición de rechazo al proyecto de ley de integración social urbana emanado de la Cámara de Diputados el 14 de agosto de 2019, y que la Comisión de Vivienda del Senado aprobó como proyecto base para la idea de legislar el pasado 5 de mayo de 2020, no cumpliendo con el compromiso, estuvimos presentes ese día, señalado en la sesión de la Comisión del 17 de diciembre de 2019, en que el proyecto tal como estaba no se seguiría tramitando.
Tal cual está escrito, cuenta con el rechazo no solamente nuestro, sino que de múltiples actores sociales, de las comunidades del patrimonio, pobladores de diferentes organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda digna, funcionarios del MIMBU, académicos y 8 comités técnicos del Colegio de Arquitectos de Chile, por la forma en que afectará las ciudades, los barrios, las comunidades y sus patrimonios. Desde la realización de los primeros cabildos posteriores al 18 de octubre, múltiples organizaciones sociales han exigido que no se siga legislando, ya que el proyecto no tuvo ni ha tenido participación ciudadana vinculante, única forma de asegurar pertinencia de la gestión pública. La Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, Agrupación Nacional de Vecinos y organizaciones que defendemos el patrimonio, en particular en las más de 140 zonas típicas protegidas por la Ley 17.188 de Monumentos Nacionales, expresó en el año 2019 su rechazo a la propuesta de ley señalada por las siguientes situaciones que volvemos a reiterarla para insumo de una futura mejor propuesta de ley. La iniciativa legislativa propone diversos beneficios a las inmobiliarias en temas como altura, densidad, uso de suelos y rasantes, imponiendo parte de estos beneficios por sobre los planes reguladores comunales. Esta situación, desde nuestro punto de vista, viene a consolidar un tema irregular que se plantea en el Decreto Supremo 56 del 10 de julio de 2019, en el que el MIMBU optó por diseñar un sistema altamente discrecional al margen de la planificación urbana, que distorsiona sensiblemente los precios de mercado del suelo, que mediante una simple resolución del Ministerio fijaría las normas urbanísticas para un polígono determinado, caso a caso, ya sea terreno por terreno o para un conjunto de terrenos que alterarán a futuro la máxima de la edificación, la altura máxima de la edificación, el coeficiente de constructibilidad, densidad, rasantes, superficie predial mínima y dotación de estacionamientos que hubieran determinado los planes reguladores comunales de todas las municipalidades del país. Esta situación discrecional siembra la semilla de la corrupción e incentiva que operadores privados coopten a los agentes del Estado que deberán decidir caso a caso bajo un mecanismo arbitrario. En esa misma línea, se entrega suelos públicos mediante concesiones al mercado inmobiliario, perjudicando la postulación de comités de vivienda y, en definitiva, con recursos públicos para generar mayor riquezas a las grandes inmobiliarias. Se beneficia la entrega mediante concesión de terrenos fiscales a privados para que construyan y o administren, pero no queda muy claro cuáles son las obligaciones que deben cumplir el concesionario y cuáles son las restricciones a las que está sujeto. 3. Desintegración del trabajo colectivo por el derecho a la ciudad y la vivienda al impulsar que la postulación a subsidios de vivienda sea de carácter individual y no priorizar postulaciones colectivas. 4. Favorecer a los desarrolladores inmobiliarios para proyectos de guetos verticales en los 3 polígonos de integración social que podrían definirse: a 700 metros alrededor de las estaciones de metro, a 500 metros en ambos costados de vías de locomoción colectiva, y en área que dentro de los 500 metros tenga al menos 3 servicios públicos. 5. Violar la normativa urbana de los planes reguladores comunales e intercomunales, dando beneficios por sobre los que señalan los planes reguladores, afectando la autonomía municipal, desarticulando la planificación urbana que es realizada por municipios y gobiernos regionales que se expresa en los planes reguladores comunales, al igual que el sistema de evaluación de impacto ambiental y la gestión de transporte. 6. Iniciar la destrucción de los barrios de baja altura y los barrios patrimoniales al permitir que los beneficios normativos se impongan por sobre los planes reguladores. Y 7. Los beneficios, de acuerdo con la Constitución, deben ser establecidos por ley. Se beneficia un sector económico, los grandes empresarios inmobiliarios, por lo cual no se puede facultar al MIMBU para que defina los beneficios o incentivos. En el artículo 22 de la Constitución se señala 2 puntos: la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica. Solo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos e indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afectan a unos u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de esto deberá incluirse anualmente en la ley de presupuestos. Por tanto, no puede facultarse al MIMBU para que termine apenas consultando al municipio, pasando a llevar los planes reguladores comunales. Sobre esa base de estos 7 puntos de rechazo y constatando que lo que se señaló en esta misma comisión el 17 de diciembre de 2020 y que no se cumplió respecto de un nuevo proyecto, con una amplia participación de la Comisión de Vivienda,
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y nuestra solicitud en ese día de participación ciudadana previa, volvimos a consultar la adhesión ciudadana a nuestro planteamiento de rechazo y preocupación, registrándose en campaña pública el apoyo de más de 500 organizaciones y personas en documentos que adjuntaremos, así como la campaña o carta que hizo y publicó los trabajadores y funcionarios del MIMBU, que cuenta con más de 4.000 firmas de apoyo. En el marco de una discusión nacional sobre derecho a la ciudad, la vivienda y el patrimonio, entendiendo que se acerca un cambio de constitución, proceso al que aportaremos como ciudadanía activa para consagrar estos temas como derechos constitucionales, nos permitimos hacer la siguiente propuesta resumida como marco integral de una política nacional de integración, urbanismo, patrimonio y participación de las comunidades. Contexto. Desde la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales comprendemos un barrio como un territorio en el que sus habitantes administran el espacio a partir del reconocimiento de una historia común o compartida. Por lo tanto, un barrio existe cuando la organización ciudadana realiza valorización de su espacio e implementa para ello el ejercicio democrático de hacer evolucionar el territorio desde su identidad, cultura e historia. Este sería el primer eslabón de una unidad humana, material, cultural y política de gestión colectiva de la preservación y evolución del espacio vecinal y comunal, entendiendo de esta forma el barrio comunidad básica de desarrollo sustentable y patrimonial. El desarrollo y la evolución de la sociedad a través de una comunidad guía las decisiones e intervenciones humanas que no pueden ir en desmedro de generaciones futuras. Esto significa que las ciudades deben reflejar la identidad cultural y geográfica de sus habitantes, reconociendo en ello los valores patrimoniales y naturales del entorno en los instrumentos de planificación territorial. Nuestra definición de integración social urbana. El Estado debe hacerse cargo de la necesidad de integración social urbana, necesidad que no viene a ser otra cosa que un persistente y viejo ideal de planificación de los territorios en todas sus dimensiones. Diversos estudios señalan que Chile ha desarrollado en sus ciudades una alta segregación residencial, que no es más que la relegación de grupos discriminados hacia áreas separadas dentro de la ciudad, ejercida en gran parte por el Estado. La localización periférica de vivienda social fue acompañada de un proceso de crecientes desigualdades territoriales, producida por el sistema de impuestos territoriales, municipalización de salud y educación, políticas sociales focalizadas, etc. Todo esto como parte de las reformas neoliberales implementadas desde fines de los años 70 y que nos dominan hoy en día. Es por eso que consideramos esencial que sea el Estado el garante de derechos, el encargado de los bienes públicos y de esta forma contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, como lo estipula la Constitución. No podemos seguir pretendiendo que el mundo privado se haga cargo de nuestros bienes públicos y de la planificación territorial. En el desarrollo de esta política debe ser abordada la dimensión de lo patrimonial, en su amplia definición que contempla lo material, inmaterial y natural. El cambio cultural que Chile ha experimentado en el tema en los últimos 10 años nos ha llevado a consolidar un movimiento social de defensa y puesta en valor del patrimonio, teniendo ejemplos significativos como el de la comuna de Santiago, donde la mitad de su territorio está declarado zona típica, protección patrimonial que vecinos han impulsado y que cualquier política urbana no puede dejar de considerar. Es por lo anteriormente planteado que creemos esencial que se consideren de manera integral los siguientes 10 ejes temáticos dentro de una política nacional de integración, urbanismo, patrimonio y participación de las comunidades. A. Planos reguladores comunales, definición de la ciudad y rol de la ciudadanía. Se requiere como base el respeto de los instrumentos normativos, como planes reguladores comunales, así como lo establecido en las políticas territoriales de gestión del uso de suelos definido por la comuna y en temáticas relacionadas a territorios bajo protección patrimonial. Partiendo de esa base, se debe definir en conjunto con la comunidad la implementación de planes reguladores comunales en todas las comunas del país y cualquier beneficio normativo debe apostar por la inclusión social, sin alterar los valores de las zonas protegidas. La altura reflejada en los planes reguladores en muchas comunas ha sido un logro de las comunidades, situación que no puede borrarse de un día para otro. B. Participación ciudadana. Asegurar la participación ciudadana de carácter vinculante en todos los instrumentos de planificación territorial, de integración y de resguardo patrimonial. C. Defensa del patrimonio, zonas típicas, monumentos históricos, zonas e inmuebles de conservación histórica. Las políticas del Estado deben ser coherentes con la legalidad existente en el ámbito patrimonial.
Los valores patrimoniales, además de su dimensión material, inmaterial y natural, integran la condición de paisaje, donde las alturas máximas juegan un rol determinante. En muchas zonas protegidas, lo que se requiere es enlazar una buena forma de protección patrimonial y los planes reguladores, incorporando un rol activo en la intervención del mercado de suelos y normativa que permita facilitar el uso social del patrimonio con proyectos que permitan romper la lógica de la especulación y la gentrificación. D. Extensión de subsidios patrimoniales. Se requiere consolidar un Estado garante de políticas de conservación y restauración del patrimonio, que en el caso de los miles de viviendas patrimoniales debe contar con mecanismos efectivos de apoyo, ampliando a todo el país una política de planes, programas y subsidios de recuperación de vivienda patrimonial. El apoyo existente actualmente en 3 regiones del país por parte del MIMBU sigue siendo deficitario y debe ser parte de una política nacional para todas las regiones. E. Recuperación de oficios patrimoniales a través del fomento de las escuelas taller. Fortalecer y propiciar la educación en oficios patrimoniales para que las comunidades puedan hacerse cargo de la conservación y restauración de sus barrios, con la preparación de mano de obra especializada en una política nacional que articule los esfuerzos del MIMBU, del Ministerio de Economía, del Ministerio del Trabajo a través de CENSE y del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. F. Dimensión de subarriendo abusivo. Es urgente reactivar una normativa reguladora y fiscalizadora del abuso asociado a malas prácticas de subarriendo, fomentando proyectos de integración social que permitan que las familias con menos recursos puedan vivir con dignidad. En 2018 escribimos e ingresamos, con el apoyo de diversos diputados, un proyecto de ley relativo a un tema que en tiempos de pandemia se hace aún más necesario, sancionando a quienes desarrollan esta práctica que en algunos casos ha costado vidas humanas. Está de más decir que en muchos lugares donde hoy día hay subarriendo abusivo, el COVID está absolutamente generalizado por la situación de hacinamiento que viven vecinos y vecinas. G. Fiscalización. Asegurar la fiscalización efectiva del cumplimiento de las normas, para lo que se requiere fortalecer estructuras del Estado, personal, presupuesto, multas y sanciones efectivas a la violación de la normativa urbana. H. Banco de suelos. Creación de un catastro de suelos urbanos en obsolescencia, edificios, sitios eriazos, barrios de carácter comunal, que busque reactivar las tramas urbanas. Con la creación del catastro, intervención activa del Ministerio de Vivienda en la compra de suelos para la gestión de proyectos de vivienda, de integración e inclusión. Y vivienda digna, apoyo a las organizaciones de pobladores, facilitando su postulación colectiva a terrenos y proyectos de vivienda digna que enlacen compra de suelo en áreas centrales y conformación de cooperativas para asegurar vivienda y metraje de estas que permita calidad de vida en un entorno de vida de barrio. Recuperación de vivienda antigua, además, para proyectos de vivienda digna. J. Evaluación de impacto ambiental. Fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental con participación ciudadana vinculante para no alterar la vida de barrio o el futuro de zonas rurales o naturales de manera extrema. Aprovechando esta tribuna, finalmente hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, a las comunidades, pobladores, profesionales y trabajadores que defienden el derecho a la ciudad, la vivienda y el patrimonio en todo Chile, a estar atentos y generar los mecanismos de propuesta, como es nuestro caso en esta sesión, y la presión que permita consagrar en un enfoque de derechos, la integración social y urbana en todos nuestros territorios. El patrimonio somos las comunidades, Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. No sé si Sonia y Daniela quisieran agregar brevemente, reforzar algún punto, y agradecemos poder plantear estas ideas en la sesión de esta comisión. Sí, Daniela, activa tu micrófono, tienes unos minutos igual. No, es cortito. Con respecto al punto que planteamos de vivienda digna, queremos recalcar también que como asociación es súper importante la dignidad y la calidad de la vivienda. Cuando hablamos de metraje, hablamos de calidad de vida, de buen vivir. Para que eso que no está plasmado en el texto, pero creo que es importante reforzar que la calidad de la vivienda va 100% asociada a la dignidad de la vivienda. Eso era todo. Ok, Daniela, gracias. No sé, Sonia, ¿quieres decir algo? Muy bien. Gracias, Daniela, te escuchamos. Escuchamos tu enfoque en materia del tema de la vivienda digna. Sonia, ¿tienes algo tú que comentar? Voy a esperar la otra intervención y voy a intervenir. Gracias. Ok, muchas gracias. Don Jorge, ¿quién viene ahora? Sí. Señor presidente. A ver, Jorge,
Sí, ¿Sí? perdón. Sí, con la palabra, precio. A ver, Cortito. senador, tiene la palabra. Estimado, me voy a dirigir al interlocutor de recién, digamos, de la palabra. Me las tomo todas. Yo te voy a pasar lo que no pusiste. Yo fui alcalde a los 23 años. Y a los 2 años después, nosotros teníamos el parque más grande de autoconstrucción de viviendas, con 70, 80 metros, 100 metros cuadrados construidos, con el apoyo de la municipalidad. Lo único que pusimos es una fábrica de bloquetas. Y si no mal recuerdo, los pobladores nos llevaban los días sábados una bolsa de cemento y nosotros le pasábamos 32 bloquetas y les apoyábamos con los arquitectos, constructores de su barrio. Y yo pido que la comisión llegue a ver lo que hicimos 40 y tantos años atrás, casi 50, donde Iquique tenía 30.000 habitantes, había quebrado todo el salitre, el asiento de oficina, quedaban 3 o 4 andando. Era gente pobre, pobre. No teníamos ni director de obras porque no había quien contratar. Un constructor civil hizo esta obra y que se tituló por carta. O sea, también era un hombre de esfuerzo, éramos un pueblo pobre. Y la otra cosa que apoyamos total, que venía de antes, no invento nuestro, la autoconstrucción es nuestra, era las cooperativas que tú has hablado. Me tocó trabajar con Alessandri, con Frey y con Allende. El sistema cooperativo nos permitió hacer miles de casas, miles. Si uno va al barrio de Iquique, y yo llevo a la gente, es profeso, mira este barrio, hoy qué lindo todo. Estos son cooperativas de vivienda y autoconstrucción. Casas de lujo que no existen en el país hoy en día. Partiendo con Alessandri, que hizo una revolución. Se la pedí yo al ministro Pinto Lagarriga. En el Morro de Iquique hay unos edificios lindos, para ricos, de hoy. Pero esos fueron hechos para empleados y obreros. No había gerentes siquiera en Iquique. Éramos muy pobres. Y el gobierno hacía un departamentito chico, que en este caso era menos que una... ¿Cómo se trataba a la gente más humilde? Él me escuchó 4 horas, 5, yo voy a terminar en 3 minutos aquí. Y hizo los edificios que hay ahora, 70 metros cuadrados, 5 pisos, para la clase trabajadora. Empleados y obreros. Allá no habría ni siquiera gerente en ese tiempo. O sea, nuestra gente era muy humilde. Pero cuando se orienta desde el municipio y con los planos reguladores, tú puedes hacer lo que hay en Iquique. Aseguro, no me he dedicado a contar los edificios, pero en estos 30 y tantos, 40 años, creo que somos la ciudad que más edificios construye y todos con una concepción de vivir al mar. Y ahora sí que hay gerentes, administradores, obreros, empleados, pero todos viviendo en calidad de vida. Por eso que yo quiero pedir que me mandes todo este material, voy a conseguir lo que has hablado acá, pero el más que pueda, porque yo le pedí al presidente que esto se parara hace 2 semanas atrás porque se iba a aprobar sin siquiera discutir el tema. ¡Pam! Y ya estaría por ley. O sea, pasaba como muy tranco, que estaba apurado el gobierno. Yo dije que no era posible hasta que esto no se dijera. Yo no soy el más técnico como tú lo has hecho. Te felicito 3 veces. Pero lo que tú has hecho yo lo hice en la praxis. Sin ingeniero, sin arquitecto. Está hecho. Por eso les pido que vayan a verlo, porque ustedes tienen toda la razón. No es posible, en mi media lengua que le llamo yo, porque yo no fui a la universidad, que se entregue, digamos, la facultad de llegar a hacer el loteo a un grupo de privados. En el caso de Iquique, un privado determina quién va a ser, para quién es el loteo en el fondo. Aquí el Ministerio de la Vivienda debe dar una relación anual
¿A quién le corresponde el subsidio 1, 2, 3, 4? Ya si los primeros 50, 100, 200 no lo quieren, entrará el 201, el 220, quien quiera. Es decir, el derecho es de la gente y no que haya una empresa que aún más le pagan. Yo estoy averiguando y le pedí a mi secretario que se averigüe cuánto le pagan a estas empresas privadas que no son empresas, son funcionarios privados que te hacen el trámite para que te den la vivienda. El ministerio. Eso no es posible. Esa empresa, nosotros averiguamos de casualidad, hace 8 meses atrás. Estas personas que te hacen el papeleo eran todos funcionarios de la empresa que después hace el edificio y se hace la propuesta, no sé ni cómo la hacen. Porque ya te pierden en todo un sistema que no se respeta en el fondo. Que el Estado haga su papel. Por eso yo defiendo el concepto de los planos reguladores y que sean manejados por el alcalde y no como ahora. En esta misma ley te estaban metiendo que ya el Ministerio de la Vivienda es el que determina si aquí se hizo un ferrocarril, el sitio vale 10 veces, ese sitio es de todos. Por lo tanto, el Estado puede hacer edificios ahí como le ha gustado hacer y no hace casas, no hace poblaciones, haga edificios. Pero esos edificios son para la gente trabajadora, porque le corresponde a todos los chilenos. También a los ricos que quieran ir, pero no se le pasa a una empresa privada para que te ponga estos testaferros que hacen todo el negocio, hacen la construcción. Eso partió y terminó con esto, porque está más largo, porque creo que aquí no puede pasar esta ley si no están ustedes discutidos punto a punto. Y nuestros colegas lo entendieron también, porque pararon ese día el presidente de nuestra comisión, todos se dieron cuenta, porque nadie había dado cuenta de estas cosas. Y yo las di cuenta rápidamente, a mi manera como actúo yo, tan científicamente como tú lo haces, no lo hago, pero un 7 aprendí. Pero ese contenido que aprendiste técnicamente, yo te lo hice a lo brutito, sin ir al colegio. Apenas salí del liceo. Pero cuando se quieren hacer las cosas como usted y esta comisión y estos senadores, compañeros míos, al tiro cacharon la onda, pararon la cosa. No soy yo el que paré, ellos pararon, que ellos votaron ese día, algo que ya en este minuto estaría aprobado. Y tus palabras llegaban tarde nomás. Pero gracias a que esta comisión entendió, es que estamos acá juntos para resolver el problema para bien, para los ricos, para los pobres. Yo soy empresario, o sea, no, pero nací en el Partido Socialista para poder ayudar a la gente que más lo necesitaba. Y que se haga el equilibrio entre el dinero y el que no lo tiene. El Estado está para ayudar al que no lo tiene, no para hacer negociados como de estas personas que tienen los últimos meses y que menos que ahora las tienen menos que por decreto. Cambiamos la historia entre todos y la estamos haciendo, porque acá está la derecha, el centro, todo. La cosa es traer las cosas como tú las trajiste y te felicito una vez más. Me enriqueciste y salvaste a Chile. Si no, se hubiera aprobado algo que es muy legal, muy por leyes, pero en el fondo es para que el pueblo viva encallado. Lo último que te pido, calcúlame claro, que eso lo estás haciendo hoy día en la madrugada, te lo pido a ti. ¿Con cuánto se hace una casa? Yo he estado calculando por lo que me hacen los arquitectos, las empresas que he consultado acá, una casa de 70 metros, tipo la nuestra, con piscina, para parar 3 autos y construir unos 65 o 70 metros, estábamos viendo que podía salir como por 27 millones de pesos. No sé si estoy equivocado, tú eres el técnico, ponte que sea 30. Al precio que se están cobrando los apartamentos, las casas hoy en día, es mucho más, y el pueblo queda encalillado hasta el cogote cuando pagando 100 lucas, el cálculo que hemos hecho entre la gente amiga, estudiantes, con que tú pagas 100 lucas y te termino diciendo que el Banco del Estado y todos los bancos, con la ley que el presidente tiene facultad al día, yo armo una cooperativa, tú dijiste la palabra cooperativa, ahí está el secreto. Todos los chilenos en un año pueden tener casa, mira la audacia, todo. ¿Por qué? El Estado le da terreno. Chile es el país que más terrenos tiene para darle al pueblo. Sobran terreno en este país, ya. Tú le entregas el terreno a la cooperativa lo lleva al banco, el banco
le da un crédito a 25 años, para 70, lo que te digo que puede costar, no, la casa te dije que costaba como 27, 28. Bien, Jorge. Y hoy te cobran 60. Termino aquí con Sí, este porque precio. queda nuestra persona. ¿Me da el minutito? Sí, por supuesto. Ya, gracias. No, eso era lo que quería decirte. Que aquí hay un valor que el Estado no pone ni uno. ¿Ok? Son los terrenos de todos los chilenos. Y está facultado el presidente para darlo en el día. No necesitan ni estudio, se comprueba que tú lo necesitas y punto. Y tú sales en todos los años los que te dan subsidio. O sea, él lo sabe, en un minuto lo puede dar. Tú vas con eso, la cooperativa va al banco, entrega sus 100 terrenos, le dan la plata y lo paga a 25 años, que es lo que hablamos con los bancos, que es lo más barato, ni barato ni caro que lo puede pagar una persona 100 lucas, 110 lucas mensual. Y Bien. se acabó el tema. El Estado no puso un peso y todos los chilenos pueden tener una casa de 70 metros aproximados de lujo, con piscina, donde parar su auto. El que no lo tiene sueña, pero va a tener el espacio al lado guardado. Eso Bien. era, presidente. No, bien. Y felicita a todo el equipo que hay de gente que defiende los intereses de Chile. Bien, Jorge, Uno debería ser asesor nuestro directo ahí, en la vivienda, en el Senado de la República. Bien, No solo Jorge. he dicho, Bien, Jorge. gracias, presidente, por haber abusado de estos minutos que me dio, sé que me he pasado, pero yo creo que estamos hablando a todo Chile. Sí, y, no, vamos a cambiar los departamentos chicos también. Está bien, Ya Jorge. Michelle fue la última que subió como 15 metros más. Subamos más. Dejémoslo Bien, en 70 Jorge. más o menos. Bien, Jorge, no, bien, muchas gracias. Muchas gracias de todas maneras, por siempre la experiencia. Te cuento, en mi región se están construyendo las viviendas no con menos de 2.000 unidades de fomento de vivienda social, así que en realidad hay un análisis, hay un diferencial de precios que hay que realizar, pero es bueno que sepa, José, porque tú señalaste, ¿verdad?, de que reiteramos nuestro rechazo. Yo creo que hay que señalar, José, de que nosotros suspendimos la tramitación del proyecto porque pensamos que había muchas voces necesarias de escuchar. No sé si se me está recibiendo, ¿sí? ¿Sí? Ok. Precisamente decidimos suspender la tramitación de este proyecto de ley porque considerábamos que habían una serie de elementos que no se hacían parte del tema, al margen de la urgencia y la necesidad del común denominador, y así lo vimos todos los senadores, de avanzar en materia de una ley de integración social. Y eso se lo manifestamos efectivamente al Ejecutivo. El Ejecutivo realizó una revisión porque creíamos que tenían que haber nuevos lineamientos, nuevas orientaciones respecto de estos temas que aquí tú mismo has planteado, la protección de los barrios patrimoniales, las zonas típicas, el tema que plantea Andrea en relación al tema de la política de suelo. Hay varias materias, ¿verdad?, que tenían que hacerse cargo. El Ejecutivo incorporó nuevas indicaciones, unas nuevas orientaciones sobre ese particular, y a consecuencia de eso, nosotros decidimos aprobar en general. Ahora, ¿qué significa en general? Para mi amigo también Jorge Soria, que nos está escuchando, ¿qué significa en general? Lo que aprobamos nosotros es la idea de legislar. No aprobamos ningún proyecto, no hay ningún articulado, ¿no es cierto?, que está en este minuto sancionado, ni es ley, ni nada por el estilo. Esta aprobación en general, ¿qué es lo que nos permite, ¿no es cierto?, que dicho sea paso, lo paramos, que todavía no se ingresa a la sala precisamente para abrir todavía un espacio adicional de conversaciones. Una vez que pase eso, recién entramos, ¿no es cierto?, el análisis en particular con todas las indicaciones y recibir todas las observaciones que se puedan realizar precisamente sobre un proyecto de esta naturaleza. Eso es la consecuencia que pasó desde que decidimos suspender esta tramitación hasta el minuto en que está hoy día este tema. No hay ley. Esto, lo único que se aprobó, por favor, para que dejarlo todo claro, es sola y exclusivamente la idea de legislar sobre un tema de integración social del cual todo el mundo, ¿verdad?, ha planteado sus visiones absolutamente necesarias, más aún todavía, como aquí mismo ustedes han planteado, lo que significa la vivienda en materia de la familia, e incluso más, tuvimos también acá el propio Consejo Nacional de Desarrollo Urbano con sus visiones, precisamente en este nuevo esquema. Así que esta es la situación del proyecto hoy día. Esa es la situación en que está. Viene todavía toda la discusión ahora, en particular, a partir de esto,
Y lo que nosotros estamos haciendo es precisamente abriendo este espacio para recibir y reiterar y seguir recibiendo las observaciones que tenga el gente, porque queremos, en definitiva, una buena ley para todos. Don Jorge, ¿quién viene ahora? A continuación correspondería la exposición de la Cámara Chilena de la Construcción. Correcto. Don Jorge, si les parece, senador, vamos a aprovechar de prorrogar por otros 15 minutos hasta las 11:30, ¿les parece? Ok. Bien, bien, la Cámara Chilena de la Construcción. Son 11:09, ¿no? Muchas gracias. Patricio. Muchas gracias, presidente. Primero quisiera agradecerle esta invitación de poder estar nuevamente en esta comisión con este gran objetivo, que es poder intercambiar opiniones sobre distintos proyectos de ley, en este caso un proyecto de ley que creemos que es de suma importancia. Así que a través de yo agradezco a todos los integrantes de esta comisión el poder tener esta oportunidad. Tal como nos pidieron, me presento, mi nombre es Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y en esta oportunidad me acompañan Eduardo Minder, presidente de la Comisión Ciudad y Territorio, y Tomás Riedel, gerente de Vivienda y Urbanismo. Y antes de entrar en materia en la presentación propiamente tal, que ahí la está exponiendo, creo, Tomás, tú la estás exponiendo, ¿no es cierto? Si es que puede ver la posibilidad de como presentación, como PowerPoint, y no como PDF, si es posible. Presidente, yo desde ya a disposición de realizar todos esos espacios de conversación que usted menciona. Agradezco mucho también la oportunidad de haber escuchado las anteriores presentaciones, y creo que parte importante del análisis de la construcción hacia el futuro también es que compartamos ciertas cosas de cómo funciona el sistema hoy. Cuando hablamos de calidad de la vivienda, tengamos conciencia de qué es lo que se está desarrollando hoy en día, porque hay programas que se han desarrollado en el último tiempo que son grandes programas que no solamente aportan con calidad de vivienda, sino que también aportan al entorno urbano, que son todos los programas de integración social que están desde el año 2014 impulsándose con mucha fuerza en el país. Siempre se puede mejorar, por cierto, pero es importante que todos tengamos una mirada de lo que está pasando realmente. También el rol de la EGIS, que la mayoría son EGIS municipales, las que están actuando en operaciones hoy en día. ¿Quién tiene la misión de elegir los proyectos? DC49, el segmento vulnerable, DC19, el segmento medio, integración. Eso es el ministerio. O sea, lo que hace el sector privado en este ámbito es presentar propuestas, y en buena hora hay una muy buena oferta de propuestas. Solamente el dato de hoy, año 2020, con toda la crisis que estamos viviendo, se ha presentado oferta de distintos proyectos por 4 veces la cantidad de subsidios disponibles. Por lo tanto, eso quiere decir que hay un Estado, un ministerio que puede elegir cuál es la mejor oferta para poder concretar. También el rol de las planificaciones territoriales. ¿Quién realmente es el responsable? ¿Quién realmente es el actor para poder desarrollar las planificaciones territoriales? Que es un interés para todos, que sea un tema a mucho mejorar. Lo mismo, ¿quién hace la asignación de los subsidios? Rol del ministerio, en ningún caso el sector privado. Y también me encantaría tener la oportunidad de poder transmitirle sobre la industria de la construcción. Para que un poco conozcamos, cada uno, por cierto, tiene la posibilidad de hacerse los juicios que estimen conveniente, de acuerdo a la información que se presente, pero creo necesario tener espacio de información con temas ciertos a presentar. Entrando en materia del motivo de esta reunión, aquí no podemos dejar, este es un proyecto de ley que creemos que tiene un potencial transformador respecto al futuro desarrollo de las ciudades del país. Y tenemos que entender de que las ciudades están siendo sometidas en el último tiempo, en las últimas décadas, a importantes cambios demográficos y socioculturales, y que eso implica que se han ido desarrollando, han ido creciendo con mucho más fuerza que el crecimiento lineal o el crecimiento que ha tenido la ciudadanía. Aquí tenemos no solamente un crecimiento natural que hemos vivido y que hemos sentido todos como país, sino que también han habido ciertos cambios, como que tenemos hogares más pequeños, viven menos personas por hogar, que la población envejece, que tenemos mayor cantidad de hogares unipersonales, que tenemos mayor cantidad de hogares uniparentales, que los hogares biparentales sin hijos, ¿no es cierto?, también aumentan. Tuvimos un proceso de migración muy importante en los últimos años, y todo eso ha tenido un gran impacto frente al ámbito de la ciudad. O sea, ¿y por qué la ciudad? Porque pasamos, y lo pueden ver en los gráficos de ahí abajo, en un número de décadas, ¿no es cierto?, del 70-73% de la población viviendo en zona urbana, a estándares de países desarrollados llegar al 90%. O sea, por eso decimos que aquí la presión que el desarrollo ha ejercido sobre la ciudad es mucho más fuerte que la presión que se ha ejercido sobre otros ámbitos.
Por cierto, también ha aumentado el número de habitantes y también se ha desarrollado el número de viviendas, pero en ningún caso esto ha logrado concretar la cantidad de necesidad de vivienda, y no solamente vivienda, sino que de ciudad. Aquí entendemos que cuando la diferencia entre vivir en el mundo rural que en el mundo urbano es que la ciudad, todos los espacios comunes, públicos, pasan a ser parte constitutiva del hábitat de las personas. Por lo tanto, aquí tiene que haber una mezcla de la propiedad, ya sea en arriendo, propiedad de una vivienda, con cómo esa vivienda se relaciona en los distintos atributos de la ciudad. Por favor, Tomás. Y así es como vemos que esta presión está generando déficit. Y de esto queremos presentárselo porque queremos que aquí haya un sentido de urgencia. Aquí lo que estamos haciendo no es capaz de poder dar respuesta a todas las necesidades que tiene el país. Hay distintas fuentes de información que nos muestran sobre los déficits habitacionales que hay en el país. Bueno, podremos ver los déficits cuantitativos, cualitativos, hay distintas métricas, pero lo que es cierto es que hay un déficit que se ha mantenido y que en el último tiempo ha aumentado. Y en su expresión más dura lo hemos visto cómo han aumentado los campamentos. ¿Qué es lo que significa eso en dimensión para que tengamos el déficit de cubrir, no sé, 740.000 viviendas en torno a dimensiones? Ahí pueden ver distintos ejemplos. Lo más crítico es que actualmente solo se están construyendo 2/3 de lo que crecen los hogares al año. O sea, por lo tanto, estamos generando déficit. Y no solamente estamos generando déficit de viviendas, sino que también, si hacemos todo un levantamiento territorial, vemos que el entorno bajo el cual se desarrollan esas viviendas no son entornos que tienen o cumplen con los mínimos estándares. En mediciones que se han realizado, y en esto se ha avanzado mucho en el último tiempo, demuestra que más de 3 millones de personas habitan en entornos urbanos críticos, o sea que son deficitarias de infraestructura básica, de accesibilidad a equipamiento y ambiental. Por ejemplo, entre otros datos, aquí hay mucho trabajo al respecto para poder diferenciar, que sería muy interesante ver cómo se focaliza la inversión, sobre todo de planes públicos, en satisfacer estos estándares mínimos. Por favor. Sí, perdón, hay un pequeño problema con la pantalla, pero ahí se está cargando. Perfecto. Ahí nos vamos coordinando. Muchas gracias, Jorge. Y estos déficits, básicamente aquí creemos que está el gran tema. O sea, tenemos un sistema de planificación territorial que está obsoleto. Y eso tenemos que reconocerlo. O sea, que no obedece no cumple con ningún objetivo. Esto ya es sistemático. 100 comunas del país no poseen un plan regulador comunal propio, equivale al 90%. Y 246 comunas del país sí poseen, o sea, el 71%. Y si tomamos de las 85 comunas del país con más de 50.000 habitantes, solo 21 poseen un plan regular con una vigencia de hasta 10 años. O sea, todas las restantes tienen más de 10 años. O sea, estamos construyendo una visión, una ciudad con un plan que debiera estar mirando los próximos 30, 40, 50 años, con una visión que fue aprobada 10 años atrás. Oye, no sé si habrá resultado. Lo que pasa es que esta presentación la mandaron en PDF, pero ahora la mandaron en PowerPoint. Entonces yo se la mandé a Carolina y la estaban cargando. Me dijo que ella tenía que tener, parece, autorización, no sé. ¿No? Está hablando Patricio Donoso. Ella está proyectando. Está bien, entonces. Pero si quieres seguimos así, si no hay problema, creo que alguien, no sé si eres tú, Jorge, que está traspasando las láminas. No, lo que pasa es que hay una coordinación con informática y Carolina está, el abogado ayudante está traspasando las láminas, porque recién acaba, claro, pero nos mandaron solo PDF y recién nos llegó en PowerPoint. Entonces, pero si quieres seguimos con esto. Si Carolina no tiene problema, yo no tengo problema. Ya, perfecto. Entonces,
Aquí realmente está el gran déficit que tenemos como país. Si uno ve los distintos ámbitos de caso exitoso de desarrollo urbano, parten teniendo una planificación urbana que mira hacia el futuro y que no solamente hace un ejercicio de zonificación, sino que hace principalmente un ejercicio de proyección, hace una visión de ciudad que se quiere construir, donde no solamente se preocupa de quienes viven, sino que de quienes van a vivir en el futuro, donde considera temas de generación de empleo, considera atributos de conectividad, considera atributos ambientales, de patrimonio y en fin, otros tantos. Aquí tenemos una planificación que es obsoleta y que es muy pobre en cuanto a contenido de planificación. Y eso es lo que nos rige, eso es lo que rige el desarrollo urbano. Y algunos somos tomadores de eso y otros son, bueno, todos somos tomadores al final de esta regulación, algunos para desarrollar y otros para hacer cumplir la norma. Por favor, Carolina. Ahí abajo hay una cita del propio presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano. Y esta desactualización y que año a año ha ido aumentando, ha provocado que, como no hay una evolución de la planificación urbana donde se disponibilice suelo normado para desarrollar, una tendencia de aumento del valor de las viviendas. Si puedes, Carolina, ahí, por favor, mostrar el gráfico. Hay distintas medidas de distintas fuentes y todas muestran cómo ha ido aumentando el precio de las viviendas, ya sea las viviendas nuevas, ya sea el valor de la vivienda usada o el conjunto de ambas. Insisto, hay distintas fuentes de origen y se muestra esa relación. Por favor, Carolina. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Y esto principalmente son análisis de costos, de cuáles han sido los motivos de los costos. En la mitad del mayor aumento del precio se debe al aumento del precio del valor del suelo. El resto tiene implicancia de implementación de distintas normativas que se han realizado y que en buena hora algunas de ellas hay que hacerlas y otras creemos que quedaron obsoletas. El aumento propio de los costos de edificación, la implementación del IVA a la construcción. Hasta el año 2014, tributariamente la vivienda era exenta y se aplicó el IVA. IVA, impuesto que recupera el Estado, que adquiere el Estado para fines públicos. Y así otra gama de información. Esto también hay información propia, información del Banco Central, hay información de distintos actores donde demuestran el impacto del aumento del precio del suelo en este ámbito. Por lo tanto, aquí tenemos una situación que tenemos que hacernos cargo, ya la veníamos arrastrando desde antes, y más una hora. Por favor, Carolina. Y esto dice relación, ¿qué es lo que pasa con el precio del suelo? Y si relacionamos el precio del suelo con las superficies que se han ido restringiendo en el último tiempo, aquí hay una relación 1 a 1, o sea, en la medida que se restringen los planos reguladores. O sea, una ciudad puede crecer en extensión o en altura, o una mezcla de ambas. Cuando no es ni en extensión ni en altura, no hay crecimiento nomás, solamente hay una presión hacia lo que está disponible. Y quien es el encargado de regular o generar esa regulación urbana es el Estado. Por lo tanto, en sus distintas dimensiones. Sin duda, el rol de los municipios es muy importante en este ámbito. Claro, y si se empiezan a generar distintos tipos de restricciones, lo que se hace del suelo normado, un bien cada vez más escaso. Por lo tanto, eso se ve reflejado en el precio y ahí está. ¿Y qué es lo que hacemos con eso? Sin duda, desincentivamos la integración, porque eso solamente le da más posibilidad de acceder a la vivienda a las personas que tienen recursos y no así a las que no lo tienen. Por favor, Carolina. Por otra parte, muy rápido, y queremos presentar esto porque tenemos que, aparte del contexto de todas las necesidades urbanas que estamos viviendo, que veníamos viviendo, producto de nuestro desarrollo, estamos sin duda enfrentando una crisis sanitaria. Aquí tenemos distintos modelos de proyección, pero esto lo que nos dice es que estamos lejos todavía de tener o de enfrentar, ¿no es cierto?, las situaciones más complicadas y que va a tener una prolongación más allá de lo esperado. En el gráfico a la izquierda tienen estadísticas, proyecciones sobre los contagios, y a la derecha los impactos económicos. Aquí estamos viviendo una crisis que no va a ser solamente contingencia, sino que va a tener un impacto de mediano a largo plazo. Y decimos esto porque tenemos que consensuar que esto va a requerir que el Estado privilegie fuentes de financiamiento que no van necesariamente hacia la inversión, que es lo que se necesita para el desarrollo de las viviendas y las ciudades, sino que van a ir en función de gastos sociales que se requieren para poder avanzar en esta crisis. Por favor, Carolina. Y eso más allá de un periodo corto de tiempo, sino que tal vez van a ser meses. Esto ya estamos viendo cómo está impactando en empleo. Ayer tuvimos la noticia de la caída del IMASEC, los índices de confianza del consumidor, los índices de confianza empresarial.
todo eso nos dice que esto, ojo, no lo miremos, no es una contingencia, esto va a tener un impacto en mediano y largo plazo. Por favor, Carolina. Y esto también tiene relación con las capacidades de poder seguir desarrollando. Aquí en el gráfico de arriba ustedes pueden ver cómo ha impactado esto en las ventas mensuales del mercado inmobiliario en el Gran Santiago, y abajo cómo ha impactado en la generación de nuevos proyectos, que ese es un proyector de la oferta. Aquí no solamente ha bajado la demanda, sino que hace un tiempo ya se está bajando la posibilidad de generar ofertas. Solamente si comparamos los inicios de obra de este primer trimestre, de enero, febrero, marzo, en comparación con el trimestre anterior, hay una caída en el inicio de obra de 86% de los proyectos. O sea, no se está generando oferta para poder dar más soluciones a estas necesidades. Por favor, Carolina. Y todo esto, tanto la situación que veníamos arrastrando, como la situación emergencia sanitaria, económica, social que estamos viviendo, creemos y vemos con preocupación cómo puede impactar, y aquí tenemos la proyección, en este índice que mide la relación valor-vivienda con generación de ingresos, que en Chile nosotros vemos con preocupación, y lo hemos venido diciendo hace tiempo, ha ido aumentando en forma sostenida, y eso provoca que para un chileno promedio, una familia chilena promedio, sea cada vez más difícil poder acceder a una vivienda. Y eso es una situación sumamente complicada. Por favor, Carmen. Hecho este diagnóstico, y queremos un poco, y nos tomamos el tiempo de mostrar estas cifras, porque creemos que aquí, primero y antes de ver, cada uno tendrá sus posiciones respecto a las vías de solución, tenemos que, sí, creo, compartir que estamos en una situación sumamente complicada. Si ya era un desafío esto antes desde octubre del año pasado, con todo lo que ha pasado desde octubre hasta la fecha, esto se ha transformado en algo absolutamente prioritario, pero tenemos una mayor cantidad de restricciones para poder buscar una solución. O sea, aquí tenemos que dar solución a temas como la segregación social y urbana, el difícil acceso a la vivienda, la desigualdad, acceso de bienes y servicios públicos, que aquejan a los habitantes de nuestras ciudades, pero también tenemos que hacer frente a esta agravada actual contingencia económica que afecta a miles de hogares. Y repito, tenemos que ser realistas de que no solamente en un corto, sino que en un mediano plazo y largo, diríamos, el Estado de Chile no va a tener los recursos disponibles para financiar las inversiones que se requieren. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de juntar todas las voluntades y todas las posibilidades de los distintos actores para llegar a esas soluciones. Y es en ese espíritu es que este proyecto de ley, y repito, está llamado a ser un proyecto que sea trascendente, que realmente dé la oportunidad para generar espacio de desarrollo en las ciudades. Y es por eso, muchas gracias Carolina, es que creemos, y aquí compartiendo una buena práctica que hizo la propia Comisión de Vivienda del Senado cuando se tramitaba el proyecto de ley de aporte al espacio público, cuando se fijó principios para enfrentar ese proyecto. Y de hecho, si ustedes leen ese proyecto de ley, uno de los primeros artículos menciona cuáles son los principios que hay detrás de ese proyecto de ley, y los principios son bien orientadores, y fueron bien orientadores para el desarrollo del proyecto de ley. Nosotros creemos que primero aquí sería bueno tener una buena definición de qué es lo que se entiende por integración social y urbana, para poder orientar y ciertos ejes de desarrollo. Y aquí nosotros queremos proponer y queremos dar énfasis en los tres ejes en forma muy resumida, no vamos a entrar en detalle porque no es la ocasión, estamos a disposición de profundizar en lo que ustedes estimen conveniente. Pero sin duda, cómo nosotros vemos la integración es la medida de posibilitar que conjuntos de familias y personas de grupos socioeconómicos diferentes puedan habitar e interactuar en un espacio público con acceso a equipamientos y oportunidades, acorde con los estándares urbanos mínimos requeridos. En consecuencia, como Cámara, reconocemos el desafío de revertir la segregación, tanto social como de accesibilidad a equipamientos y estándares urbanos, por lo cual estimamos que este proyecto de ley deberá tener tres ejes fundamentales que son, a su vez, ejes transformadores. Primero, tenemos que promover la generación de oferta de arriendo de vivienda social. Aquí la política habitacional de Chile ha sido bastante exitosa, bastante admirada, como el Estado de Chile a lo largo de mucho tiempo se ha jugado, puede ser perfectible, se han cometido errores sin duda, pero también tiene muchos aciertos, y la verdad es que en cuanto a la disponibilidad de recursos que hace el Estado de Chile,
son dimensiones, pero inimaginables para cualquiera de otros países, por lo menos los países vecinos. Pero si hay algo en que se ha quedado atrás, es respecto a la política habitacional que se relaciona con el arriendo. Hay una política que está en desarrollo y que más bien apunta hacia la demanda, que está subutilizada, que se subutiliza porque no tiene la oferta correspondiente para poder potenciarla. Y también, el que no exista esta política no da una alternativa para poder responder a la evolución social que se tiene, digamos, que son matrimonios jóvenes o parejas jóvenes con mayor grado de desplazamiento o menos pertenencia a lugares. Por lo tanto, hay políticas, la política de arriendo se ajusta en mayor medida a ciertas necesidades de la sociedad, más allá que incluso lo de la propiedad. Un segundo eje, generar oferta de vivienda integrada en zonas de buena accesibilidad y estándar urbano. El Estado de Chile ha hecho mucha buena inversión en distintas zonas a las cuales se le ha dado muy buen equipamiento, pero ese buen equipamiento se subutiliza a la cantidad de personas a las cuales pueden optar. Por lo tanto, ahí hay un deber de poder generar el equilibrio entre la inversión pública en equipamiento con el acceso a ese equipamiento. Y lo tercero, no solamente es ver las zonas que están bien equipadas, sino que también llevar la ciudad hacia la ciudad en sentido amplio de condiciones, hacia donde no lo están. Por su intermedio, presidente, tenemos un par de láminas que me gustaría darle la palabra, si que usted lo permite, a don Eduardo Méndez, para explicar brevemente estos tres ejes. Bien, Eduardo. Aprovecha esta palabra, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Presidente de la Comisión de Ciudad y Territorio de la Cámara Chilena de la Construcción. Agradecemos y valoramos mucho esta instancia de poder exponer y poder dialogar respecto de un proyecto de ley que, como señalaba el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, está llamado a ser trascendente si es que somos entre todos capaces de construirlo. En estos tres ejes de transformadores que nos da alineamiento, el primer eje transformador que quisiera explicar un poquito más de detalle es generar oferta de arriendo social. En ese sentido, nos preocupa que el proyecto de ley no considera instancias de colaboración tan necesarias para generar la integración. Señalarles ahí que nosotros somos miembros también del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que estuvo en la última discusión en esta misma comisión señalándonos, y que en ese consejo, que es de una conformación bastante variopinta, como ustedes probablemente conocen, ¿no es cierto? Somos públicos, privados, sociedad civil, gremios, universidades, etcétera. Fuimos capaces de entre todos llegar a un consenso respecto de una serie de pilotos que permiten trabajar esta línea de oferta de arriendo social. En esa línea hay para seguir y para desarrollar, como por supuesto que las cosas que propone el Consejo son medidas indicativas, no son obligatorias, pero sí creemos que si fuimos capaces de construir esos consensos en esa instancia, no veo por qué como sociedad chilena no nos podemos poner de acuerdo y aportando todos en conjunto, no marginando a nadie, generar estas soluciones que hoy día en lo que es arriendo social, yo creo que como política nacional, como sociedad, estamos totalmente al debe. Entonces, en ese sentido, es muy importante hacerlo. Quisiera señalar que en la medida que se posibilite la opción de que los privados participen, se libera en momentos tan complejos para el erario público capacidad económica para desarrollarlo. Además de tener un gran impacto como medida reactivadora para un orden de magnitud. Cada vez que se construye una vivienda se genera un empleo para 2 personas por cada vivienda. No estoy diciendo que 2 personas hagan una vivienda, pero en promedio, para que ustedes puedan tener una dimensión, por cada vivienda que se construye, obtienen un trabajo fijo del orden de 2 años, 2 personas. Entonces, proyectos como los que se están impulsando de DS19 u otras características, ¿no es cierto?, son muy intensivos en mano de obra, y eso nos viene muy bien como sociedad en estos momentos que está tan compleja la situación. Carolina, si se pudiera pasar al segundo eje, por favor. El segundo eje lo hemos venido a llamar en nombre corto el aprovechar zonas bien dotadas. El esfuerzo que hace el Estado por invertir ha generado zonas que están muy bien servidas respecto de ciertos servicios, pero que tienen un costo bien profundo. Solo por mencionar un aspecto de dotación de servicios, no el único ni el más importante, pero sí muy valioso, téngase presente que 1 kilómetro de metro cuesta del orden de $100 millones. Entonces no podemos no aprovechar en intensidad ese tipo de inversiones. Para manejar un número general,
por ejemplo, en Santiago, yo sé que sobre todo yo soy de provincia, no soy de Santiago, soy de región, pero ya vivo algunos años en Santiago. Perdonen por usar un ejemplo de Santiago, pero son los números que de mayor volumen son. Del orden de 228.000 viviendas hay en zonas que están bien dotadas de servicio que se podrían alojar. Y de esas hay un 45% construido. O sea, aquí hay un potencial de ubicar viviendas en zonas bien servidas, ¿ya? Entonces, eso no se podría dejar de utilizar y hacemos ese llamado y en ese sentido creemos que este eje es súper importante. Y por último, un tercer eje, si podemos, Carolina, pasar a la última, que tiene aún un mayor impacto. No sé si podemos pasar al eje número 3 para poder... Gracias. Considerar una parte muy importante, el llevar la ciudad a las personas o a los ciudadanos. Creemos que esto es una medida de profunda equidad urbana. En ese sentido, se han identificado zonas del orden de 400, que podrían alojar 420.000 viviendas, de las cuales un 30% de esas se encuentra construida, es decir, hay un potencial de un 70%, más de 300.000 viviendas que podrían ser construidas en la medida en que hagamos, y de nuevo, no es que sea especialmente metrista yo, ni mucho menos, pero sí nos parece profundamente equitativo que el metro, por ejemplo, llegue a La Pintana. Eso es una tremenda medida, por supuesto que hay que acompañarla de otras medidas como parques, una dotación de vivienda de buena calidad, comisarías, farmacias, supermercados, o sea, dotar eso de una buena oferta. Pero si hacemos inversión, hay zonas que requieren un poco de inversión para convertirse en estándares y hay otras que están profundamente deficitarias que tenemos que poner un énfasis especial en hacerlo. Y ahí la asociación público-privada yo creo que tiene un rol muy importante, la hemos explorado poco en Chile. En otros países, por supuesto que eso requiere, ¿no es cierto?, que confiemos los unos en los otros y construir esa confianza, pero en otros países han sido tremendamente exitosas. Yo creo que tenemos una tremenda oportunidad y hoy por hoy, como están las cosas, más que nunca debemos trabajar juntos como sociedad. Si me lo permite, presidente, me gustaría devolver la palabra al presidente de la Cámara para que dé el mensaje final. Patricio. Muchas gracias, presidente. Y esto es la última lámina, solamente para tal vez consolidar todo lo que hemos planteado. Estamos en un contexto urbano y económico que si antes ya tenía un sentido de urgencia, esto lo hace con mayor intensidad. Por lo tanto, hacen muy necesaria el poder desarrollar leyes como las que estamos analizando en este momento y que apunta hacia poder transformar la realidad de muchas personas, el 90% de la población que vive en nuestra ciudad y mejorar su calidad de vida. Para eso creemos que es fundamental y abordar, más bien pensando en los objetivos que tenemos que lograr, porque tenemos que dar una respuesta a nuestra sociedad y no tanto enredarnos en los medios, que muchas veces nos quedamos discutiendo cosas que son medios y no fines. Creemos que la promoción de la alianza público-privada es fundamental. Aquí la alianza público-privada es un mecanismo más de financiamiento, no tiene más connotación que esa, siempre es perfectible, aquí hay roles bien definidos para los distintos actores y este puede ser una palanca, dado las restricciones de recursos que vamos a tener en el país, sobre todo desde lo público, para la reactivación, por una parte, pero también para dar una solución mediante el desarrollo de toda esta línea de la oferta de arriendo de la vivienda social. También tenemos que ser capaces de generar acuerdos en estándares y esquemas de incentivos de todo tipo para posibilitar el desarrollo de nuevas viviendas en sectores bien localizados, vivienda social en sectores bien localizados, y que estén estén adecuadamente dotados de equipamiento y servicios públicos, y tenemos que ser capaces también de movilizar la ciudad y sus estándares a todo el área urbano. Aquí tenemos que tener también la capacidad de mirar el área completa y no solamente las zonas que ya tienen un nivel de desarrollo. Para lograr todo esto es fundamental mejorar los instrumentos de política urbana pública. Insisto, aquí esta ley tiene un rol importante en ese objetivo, combinado, por cierto, con políticas de accesibilidad y dotación de equipamiento, evitando así el aumento de la segregación. Nuevamente, presidente, agradecerle a todos ustedes la posibilidad de poder presentar nuestra visión sobre este proyecto de ley. No, muchas gracias, Patricio, a la Cámara, del mismo modo, obviamente, quienes han expuesto en este minuto. Gonzalo, te damos unos minutos para que des tu visión desde el punto de vista del Ministerio. Saludamos ahí a Alejandro Navarro también, que se incorporó hace bastante rato atrás a la sesión. Gonzalo. Gracias, presidente. Bueno, gracias a usted y también a todos los invitados por su aporte en esta conversación. Tomando nota de todo, pero
se agradece también estos documentos por escrito para poder revisarlos con detalle, tanto la presentación, la última presentación, como los otros documentos que presentó la Asociación Chilena y el centro de la universidad. Pero antes de eso, antes de entrar como en algunos comentarios específicos, quisiera recoger un poco lo que decía usted, presidente, respecto de que lo que se aprobó en general era precisamente la idea de legislar en función de lo que fuimos a exponer hace unas semanas, de hacia dónde queríamos fortalecer o ampliar el sentido y alcance del proyecto de ley dentro de la idea de matrices del proyecto, que es bastante amplio en su mensaje y por lo tanto admite fortalecer el proyecto de buena manera en línea con varias de las cosas que se han dicho hoy. Por lo mismo, comentarle al senador Soria, esto no se habría transformado en una ley porque precisamente lo que necesitamos es que se aprobara por la comisión, que llegado el minuto se apruebe por la sala para que se abra este espacio de incorporar estas nuevas indicaciones y que ustedes en el trabajo de comisión puedan revisar artículo por artículo qué es lo que les parece pertinente que se apruebe y recién ahí pasar de nuevo a la sala a votar esos artículos para despacharlos. O sea, falta mucho todavía. En ese sentido el trabajo se está haciendo de manera responsable, nos estamos reuniendo con un sinnúmero de actores para conversar esto. De hecho nos hemos juntado con la misma asociación de barrios, con comités de vivienda, con varias universidades, con distintos actores de la sociedad civil. Tenemos otras reuniones coordinadas también con fundaciones y corporaciones que están relacionadas con materias de ciudad y así. O sea, hemos tenido varias semanas con varias reuniones, les consta varios de reuniones extensas también, de 2 horas y más en que hemos conversado. No hemos tenido reunión, por ejemplo, con Andrea Lautaro y los invito a que si quieren coordinemos también una reunión para entrar en el detalle de estas propuestas que hacen en el documento, porque hay unas bastante interesantes, como para ir revisando cómo ya estamos intentando enfocar el proyecto hacia allá y poder comentarlo más allá de esta reunión. Quisiera, bueno, ahí tenía anotado que en el fondo hay un súper buen diagnóstico en ese documento, todo el tema de la propiedad del arriendo, la calidad de vida urbana, quizás poner de relieve, que se comentó por ahí, se ha hablado en varias oportunidades de la calidad de las viviendas, y ahí habría que distinguir quizás que el trabajo que ha hecho el Ministerio durante varios años, ir mejorando un sinnúmero de estándares, y la calidad de las viviendas actuales es bastante mejor que la construida hace varios años, y por eso hay que enfocar esos dos temas, no perder la mejora de los estándares actuales, pero hacerse cargo también de este parque habitacional que quedó con un déficit cualitativo importante. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las indicaciones va a potenciar el proyecto de regeneración de conjuntos habitacionales, que requiere quizás algunas herramientas legales que permitan viabilizar el hacerse cargo de ese parque habitacional que no cumple con estándares mínimos, con inversión pública, etc. Después tengo... había, quizás en la reunión podríamos entrar en más detalle, esto es la suspicacia que genera lo de la movilidad habitacional. Ojo que la movilidad habitacional, lo que está planteado en los reglamentos es permitir que una persona que adquiere una vivienda tenga la posibilidad, por ejemplo, que si se tiene que cambiar de ciudad pueda hacer ese cambio, por ejemplo. Respecto a que se adquiere mal una vivienda o se mal utiliza y después se aprovecha eso y genera algún espacio para un mal uso de la vivienda, tiene que ver con herramientas de fiscalización también. O sea, el Ministerio tiene que mantener eso siempre presente, los servicios de hacer una adecuada fiscalización del buen uso de las viviendas. Se pueden iniciar juicios, hay una ley que plantea esos juicios para recuperar viviendas y asignársela a una persona que efectivamente la esté necesitando. Y ese es un trabajo de gestión habitacional que hay que ir trabajándolo permanentemente. Pero veámoslo después en una reunión, si es que les parece, por supuesto, pero al final para que nos quedemos contactados y quizás coordinar algo. Respecto a la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, bueno, hemos tenido conversaciones al respecto. Veo que igual en el documento hay algunos puntos en que se sigue formulando una crítica respecto de cosas que ya están en el proyecto. Entonces creo que hay que seguir matizando algunas cosas, pero me quedo más que con eso, que es la primera parte como de diagnóstica y crítica, me quedo con las 10 propuestas, porque creo que en esas 10 propuestas hay varios puntos de contacto con lo que fuimos a exponer a la comisión hace unos días. El tema de la defensa del patrimonio y el enlace con los planes reguladores comunales. El rol de los planes reguladores es uno de los elementos centrales de este proyecto de ley. Y siempre lo hemos entendido así. Nunca se ha planteado que el plan regulador
no es algo que deba respetarse o que el alcalde o la municipalidad no tienen un rol acá. Todo lo contrario, es el plan regulador el que debe hacerse cargo. Cuando se pide aquí que el Estado debe hacerse cargo, bueno, el Estado también incluye dentro de los órganos de la administración del Estado la municipalidad con su plan regulador. Y parte del diagnóstico de todo esto es que tenemos planes reguladores que no se preocupan de la integración. Y este proyecto de ley lo que busca es forzar que se tengan que hacer cargo de eso. Con lo que ello implica, con los mecanismos de aprobación de los planes reguladores y que, por ejemplo, deban enfrentar la tarea de planificar su territorio con criterios de integración social y de equidad territorial. Algo se mencionó también de la dimensión del subarrendo abusivo. Hay que comentarle, en algún momento conversamos de si se incorporaba en este proyecto de ley, también les comentamos que había otro proyecto de ley ingresado el año pasado de modificación de la ley de arrendamiento, donde podía estar, y apareció una tercera vía que es la tramitación de la ley de migración y extranjería, donde también se están incorporando estas disposiciones con carácter general, no enfocado únicamente en migrantes, también en la línea de lo que habíamos planteado y que va muy en línea también con el proyecto de ley que hicieron mención ustedes, ingresado hace algunos meses en la Cámara de Diputados, respecto de mayores roles de fiscalización respecto de este tipo de arriendo por pieza, condiciones de habitabilidad mínimas establecidas por la ordenanza. Se está trabajando en eso, ¿ya? Eso es una urgencia y se está trabajando porque, ya sea en esta ley o en la que toque, lo importante es que sea ley lo antes posible, y nosotros en paralelo estar trabajando en estas condiciones de habitabilidad para poder hacerse cargo de ese tema. Banco de suelo, lo comentamos en su minuto, mayores herramientas al Estado para poder destinar recursos a la compra de terreno, especialmente para comités de vivienda. Yo creo que ahí hay bastante coincidencia. Se mencionó también el tema de los subsidios al patrimonio. Lo conversamos en algunas de las reuniones. El MIMBU tiene algunas líneas en ese sentido, se está trabajando. Creo que también es algo que hay que discutirlo teniendo a la vista el proyecto de ley de patrimonio. Ahí hay que coordinarse bien para no estar teniendo discusiones paralelas. ¿Qué más? Respecto a lo que señala la Cámara Chilena de la Construcción, bueno, también concordar en el sentido de urgencia, y también hacer un diagnóstico respecto del rol de los instrumentos de planificación. Vuelvo sobre ese punto. Este proyecto de ley no es el proyecto de ley únicamente de los beneficios normativos. De hecho, esta discusión como que el proyecto de ley iba a permitir al Ministerio hacer cualquier cosa. La posibilidad de otorgar beneficios normativos está otorgada el año 2014 y este proyecto de ley busca vincularla con condiciones de mejora urbana para revitalizar los sectores. El cómo se aplica esa herramienta también está reglamentada en el Decreto Supremo 56 con bastantes límites. No permite hacer cualquier cosa. O sea, cuando se afirma que mediante polígonos con beneficios normativos se van a construir los mal llamados guetos verticales o edificios hiperdensos, eso no es efectivo porque el reglamento no permite eso. Porque está suficientemente limitado y restringido para no permitir eso. No se puede cambiar cualquier norma urbanística ni con cualquier parámetro. Entonces, compartir un poco las preocupaciones, hacerse cargo de revisarlas con detención, transmitirles nuevamente que el trabajo que está impulsando el Ministerio es un trabajo que es de mejora del proyecto, recogiendo lo que se ha escuchado en esta comisión, teniendo las conversaciones que es necesario tener con distintos actores para poder trabajar buenas indicaciones y presentárselas cuando sea el momento. Reiterarles que no se está apurando el proyecto, también se menciona el tema de la sumurgencia, el proyecto ya no tiene sumurgencia, se está trabajando con la preocupación que debe tenerse por este tema, pero también teniendo en consideración que debe escucharse y buscar un buen consenso para llegar a la votación en particular a esta comisión con artículos que sean pertinentes y que no generen una discusión respecto de la mejor manera de obtener normas para la integración. Eso, presidente. Sí, bien, muchas gracias, Gonzalo. Sí, nos queda un largo camino sobre este particular, y así como viene desde la Cámara, lo más probable es que incluso vamos a tener comisión mixta, me da la impresión, desde todo punto de vista, así que hay un amplio espacio. Antes de ofrecerle la palabra, no sé, Sonia está levantando mal, para ofrecerle luego la palabra a los senadores. No nos olvidemos que ya está un poquito pasado, tenemos otra comisión, algunos, medio ambiente a continuación, lo vamos a prorrogar esta por otros minutos adicionales, los que podamos hacer uso. Sonia, tienes la palabra. Muchas gracias.
Solamente 3 puntos. Acotar y recordarle a Gonzalo que si bien es cierto, él dice que no, que las modificaciones que ellos y las ideas que plantearon en esta comisión, pero ese documento y ese texto aún no lo tenemos y no lo conocemos. Por tanto, el análisis se hace desde el documento legal que fue ingresado y con el cual se está trabajando, que fue lo que preguntó la senadora al inicio de esta sesión. En eso hay 3 puntos que yo quisiera hacer énfasis y que tiene relación con el tema de bancos de suelo, el tema de la inversión pública y definir claramente cuáles van a ser las atribuciones legales de intervención. ¿Por qué es importante esto? Porque el año 2001 salió un documento, de hecho publicado en el diario Mercurio, en el cual se señalaba que en algunas regiones quedaba solamente el 1% de suelos públicos. Incluso es más, ese 1% solo correspondía a humedales, entonces por lo tanto la mayoría de los suelos disponibles para generación de nuevas viviendas son suelos privados y el Estado lo tiene que adquirir. Por lo tanto, estamos viendo que el Banco de Suelo tiene que venir junto con una gran inversión de recursos para eso. Ese es el punto 1. El tema 2, que a nosotros nos interesa obviamente y por el cual hemos estado luchando desde el año pasado en la Cámara y ahora estamos acá en el Senado, que tiene que ver con el tema patrimonial sobre la protección de las zonas típicas y las zonas protegidas, que para nosotros, como lo señalaba José en su intervención, la política del Estado debe ser coherente con la legalidad existente en el ámbito patrimonial y debe respetarse. Entonces nosotros queremos que eso sea establecido en el proyecto. Y lo último que tiene que ver con los subsidios patrimoniales que se nombraron también en nuestra intervención y lo nombró recién Gonzalo Gesitúa. Los subsidios patrimoniales, nosotros como Asociación Chilena lo comenzamos a solicitar después del terremoto del 27F, porque en las zonas patrimoniales la inversión para mejoras de vivienda no es la misma que en una población y en una construcción cualquiera que no está bajo la protección de la ley de patrimonio. Entonces, por lo tanto, ahora sí es cierto, hay 3 regiones en las cuales se hizo un programa piloto, que es la región de Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana, pero lo que nosotros estamos solicitando en esos subsidios patrimoniales justamente para mejoramiento de los sectores patrimoniales y que haya realmente una integración es el subsidio extendido a nivel nacional. Eso, esa es mi intervención. Gracias. Muy bien, muchas gracias Sonia, sí. Y lo vamos a tener presente estos documentos a los cuales tú señalas, en algún minuto vamos a generar esa instancia, compartimos tus preocupaciones respecto de ese particular. Y como los senadores vamos siempre a tener la posibilidad de seguir conversando nosotros, nos está viendo la palabra Daniela Barría de la misma asociación, para que mejor escuchemos a la dirigente. Y después damos unos minutos también a Lautaro Ojeda y con eso cerraríamos la sesión por hoy día. ¿Les parece, senadores? Daniela, tienes la palabra. Bueno, es cortito, es respecto a lo que nosotros planteábamos y tomando las palabras también de Gonzalo, es que yo le quiero plantear a los senadores, me preocupa que el tema del arriendo abusivo, del subarriendo abusivo, se delegue a una ley de migración. Yo soy de la región de Antofagasta, vivo en la comuna de Antofagasta, y acá el subarriendo abusivo es una realidad día a día. Acá tú no encuentras una pieza por menos de 120.000 pesos, y eso es una realidad, y tenemos un sueldo mínimo legal en Chile de 320.000 pesos, por lo tanto no es una realidad exclusiva de migrantes. En nuestra región, donde tenemos una inflación de arriendo, digamos, una supervaloración del valor de la vivienda, es urgente una ley que está asociada al tema vivienda y no al tema migración. La migración, o sea, ¿por qué lo digo y lo planteo? Yo trabajé en el Ministerio del Interior en temas migratorios, entonces no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, la ley de migración con el subarriendo abusivo. La realidad del subarriendo abusivo en la región de Antofagasta y en todas las regiones que tienen alta migración no es exclusivo. Por ejemplo, las zonas mineras tenemos el fenómeno de la inflación de los arriendos. O sea, aquí en Antofagasta, una persona que gana el sueldo mínimo, que es solo,
solo puede habitar en una habitación. Una persona sola que gana el sueldo mínimo no tiene derecho a una vivienda, a un departamento, a una casa. Solo tiene derecho a una pieza, que es lo que alcanza acá en esta ciudad. Entonces creo que es esencial y primordial que eso esté dentro de una ley de vivienda y no dentro de una ley de migración. Muchas gracias. Sí, muy válido, Daniela, tus puntos de vista. Algo lo hemos tratado. Gonzalo, tú podrías... Solo para hacer una precisión al respecto. Se está tramitando en ese proyecto de ley, pero ese proyecto de ley de migración y extranjería tiene modificaciones a otras leyes. Y en las modificaciones a otras leyes modifica la ley de arrendamiento de predios urbanos. Entonces, modifica la ley de arrendamiento urbano con normas generales, no solo para los extranjeros. A propósito de la ley de migración y a propósito de que es un fenómeno que afecta en una importante medida a migrantes, se establecen normas generales en la ley de arrendamiento de predios urbanos aplicables a todo tipo de personas, ¿ya? Sin esa distinción. Por lo tanto, está bien, yo entiendo el punto, porque puede llevar a interpretar de que va a ser una disposición que va a regir solo para ellos, pero transmitir eso, de que es un proyecto de ley, y lo verán ustedes cuando llegue a sala, por ejemplo, que es un proyecto de ley que lo que busca es establecer disposiciones generales, ¿ya? En una ley de migración que modifica otras leyes, pero con normas generales. Y lo que señalaba Sonia respecto de que ellos se pronuncian respecto del proyecto ingresado porque todavía no está el otro, ojo, lo que yo quiero transmitir no es el punto intermedio. Está el proyecto ingresado en diciembre del 2018, y después está el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, y después estaría este proyecto con modificaciones. Entonces, algunos de los comentarios son más bien al proyecto ingresado. Yo creo que ese proyecto tiene cosas distintas a las que aprobó la Cámara, y uno debiera estar hablando del proyecto aprobado por la Cámara, que por ejemplo no tiene la concesión de terrenos, que fue algo muy discutido, y que tiene esta idea de que los planes reguladores se hagan cargo de la integración, con esto de que los nuevos planes reguladores de las actualizaciones tengan que incorporar disposiciones. Esas son cosas que se incorporaron en la discusión en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, y así lo veo también en la presentación de Andrea y de Lautaro, ellos toman como base ese proyecto, y me parece pertinente porque a partir de eso es donde uno tiene que trabajar las indicaciones, no a partir del mensaje ingresado, porque eso es muy confuso también. Entonces, a partir del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, nosotros trabajamos en indicaciones. Eso. No, correcto. Bueno, mira, sabemos que este tema se nos está... Hay mucha inquietud, hay hartos temas. Vamos a tratar estos conversatorios también, te fijas, para ver cómo vamos acotando estos detalles para avanzar. Yo sé que hay muchas preguntas. Lautaro, no sé, Juan Ignacio, estás pidiendo la palabra, pero dices tú, todos son así, dices tú. Ya veamos y le damos la palabra a Lautaro para ir cerrando, amigos, la sesión. Tenemos que generar una estrategia para seguir viendo y cómo además hacemos las preguntas y las consultas también a los propios expositores, que han sido muy ricas en contenido de información. Gracias, presidente. Muy breve, junto con agradecer la presentación del CIMBIT, de Lautaro y de Andrea, especialmente que desarrolló la presentación, lo mismo, bueno, José Osorio, la Asociación de Barrios Patrimoniales. Hay otros actores, por ejemplo, ellos mismos mencionaban la Federación de Trabajadores del MIMBU, federaciones de pobladores, el bloque de pobladores, UCAMAU, etc. Hay muchas organizaciones que, claro, en su momento, en diciembre, cuando fueron a exponer, algunas expusieron, otras no alcanzaron. Ahora, con estas nuevas minutas que está presentando el MIMBU, que en el fondo se han ido incorporando recientemente. A mí hace 2 días me llegó la última actualizada, yo la alcancé a compartir con algunos, pero no con todos. Entonces creo que es importante que ese mundo que está pendiente de este proyecto de ley, que tiene una posición crítica a este proyecto de ley, pueda expresar su opinión en relación a los cambios que el MIMBU desearía hacer al proyecto. Ese yo creo que es la riqueza del debate para, antes de entrar en el fondo, antes de poner el proyecto en sala en el Senado, que es la votación vinculante, definitiva, la que vale, digamos, la de la sala del Senado, la de la comisión solo indicativa de la idea de legislar. Eso nomás, presidente, agradecer la presentación. Sí, correcto. Efectivamente ese es el sentido del tema y este es el sentido también de nuestra apertura a estos diálogos, así que va en esa línea. Lautaro, tiene pocos minutos, pero te voy a dar algunos me estás pidiendo la palabra.
Sí, bueno, muchas gracias. En realidad voy a tratar de ser súper corto. La oportunidad que entregan las modificaciones del cuerpo normativo Muchas son muy gracias, grandes. Lautaro. Se acabó el tiempo. Ya. ¿Acabó? Tienes la palabra, Lautaro. Ah, ya. Ya, ¿se escucha? ¿Bien? Sí, mira, yo creo que una gran oportunidad de estas modificaciones legislativas justamente es abrir futuros muy prometedores para todos, ¿ya? Entonces, yo creo que lo primero que hay que tratar de focalizar es que esta ley permita abrir otras leyes o modificar otras leyes al mismo tiempo, ¿ya? Por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción habló de la ley de aporte al espacio público, que es a través de los planes de movilidad de las comunas, los cuales es una herramienta súper interesante. Y con Andrea conversamos la posibilidad de que esta ley abriera la posibilidad de crear una ley de aportes a la integración social. Entonces, eso ya podría ser súper interesante, como crear una ley al aporte a la integración social cuando se construya en el sector privado o público. Eso le otorgaría a las municipalidades un ingreso económico para mejorar justamente los entornos urbanos críticos, ¿ya? En desarrollo urbano. Eso es lo primero, que podría ser una posibilidad, ¿ya? Y lo segundo es, mucho se habla de los planes reguladores, pero yo tengo que ser bien sincero al respecto. Los planes reguladores a nivel internacional son una herramienta completamente obsoleta. Obsoleta. ¿Por qué? Porque los planes reguladores no tienen asociado un presupuesto para desarrollarse. Por lo tanto, queda en un orden más bien indicativo de lo que podría hacerse, lo que no se puede hacer, y queda justamente relegado en el tiempo, y no son herramientas dinámicas de desarrollo territorial. Entonces, hay que ver también la posibilidad de cambiar en la Ley General de Urbanismo y Construcción, el artículo 31 del 41, no recuerdo cuáles son, que nombra específicamente que las herramientas de desarrollo territorial son el plan regulador y los planes intercomunales, y pasar y pensar en crear nuevas, o tomar ejemplos de otros países de cómo desarrollan sus territorios con herramientas mucho más dinámicas, ¿ya? Como son los planes locales de urbanismo, como son las SAC, como muchas herramientas que son mucho más dinámicas y que toman en cuenta las realidades locales y que permiten desarrollarse en un tiempo mucho más acotado y no tan alargado como los planes reguladores. Nosotros somos de Valparaíso y tenemos un plan regulador del año 81. Así de simple. Eso nada más quería aportar. Muchas gracias. Lautaro, ¿nos escucha? Sí, se escuchó. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, Lautaro. Mire, yo sé que nos quedaron incluso de nosotros una serie de inquietudes. Vamos a ver cómo retroalimentamos para dar este retorno también de información. Agradecemos los valiosos aportes que hemos recibido hoy día de la Universidad de Valparaíso, de la asociación a través de José, de Daniela, de Sonia, que nos acompañaron en este minuto, de la Cámara de la Construcción. Hay un viejo refrán chino que dice que nadie se hace obeso con un banquete. ¿Ya? Queda todavía harto tiempo para avanzar en esta conversación, y lo importante es que precisamente lo que buscamos nosotros fue abrir este diálogo. Así que le agradecemos sinceramente sus exposiciones, esperamos también seguir recibiendo todas sus inquietudes. No piensen que esto terminó tampoco con su presentación, esto hay que seguir manteniendo esta cooperación en ese ámbito. Así que le agradecemos sinceramente su participación, un abrazo muy afectuoso, muchas gracias, hay que cuidarse a propósito en este tema, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.